Hola, buenos días en México. Estoy aquí en Wittenberg. Esta es la Iglesia de Todos los Santos en Alemania. Wittenberg está en Sajonia. Y esta puerta de hierro tiene inscritas las tesis de Martín Lutero en alemán. Y este edificio monumental que ven atrás de mí, este edificio es esa catedral donde Martín Lutero clavó sus tesis. Esta iglesia fue el lugar donde Martín Lutero invitó al debate a las autoridades religiosas. Y a pesar de que el edificio es monumental, a pesar de que es una obra de manos, obra de hombres impresionante, no tiene punto de comparación con la maravillosa obra del Espíritu Santo a través de los hombres que Él ha usado en la historia. Así que cuando vemos estas edificaciones, estas construcciones tan majestuosas, a mí solo me recuerda la gran obra del Espíritu Santo, que no se puede comparar con la obra de hombres. Estoy caminando aquí en Wittenberg. Voy a voltear la cámara. Es una ciudad muy bonita, con mucha historia. Vienen muchos turistas a escuchar esta historia. Pero como dice Pablo, el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Entonces, más que un recorrido turístico de algún acontecimiento histórico, este es un lugar con un legado del Espíritu Santo muy fuerte. Acá adentro es la iglesia donde está la tumba de Martín Lutero. Entonces voy a platicar un poquito de este episodio de la Reforma. Ya lo he dicho en algunos otros videos. En 1346 hay fechas importantes. Está 1300, vamos a cerrarlo en números para recordar un poquito mejor. Y más que la precisión de las fechas, es importante tener en cuenta el mover del Espíritu Santo. En 1300, John Wycliffe. En 1400, John Hus. John Wycliffe en Inglaterra. John Hus en Bohemia. En 1500, Martín Lutero. En 1700, el conde Zinzendorf. Este más o menos es un brevísimo resumen de la historia. Aquí esta es la iglesia, la entrada a la iglesia donde está la tumba de Martín Lutero. Entonces, el camino de los reformadores no fueron los únicos que precedieron a Martín Lutero ni los únicos que le aportaron, pero sí John Wycliffe en Inglaterra, 1346, un hombre gran filósofo. Él no fue martirizado, muere en 1384. Él inicia la traducción de la Biblia al alemán, lo cual es sumamente importante, la traducción de la Biblia en el lenguaje, en el idioma de la gente, que la palabra escrita esté disponible. Es muy importante para poder comprometernos con el Evangelio y poder entender el Evangelio. Este hombre muere, inicia la traducción, no la logra completar. Después de esto, John Hus, que nace en Husinec, también hace lo mismo. Él pone a disposición de la gente en aquella región de Bohemia, pone a disposición de ellos el Evangelio. Él es quemado en la hoguera. Él es quemado en la hoguera por el concilio de Constanza. Constanza es otra ciudad en Alemania, y este concilio de Constanza decía expresamente que cualquier persona que se rebelara a lo enseñado por la iglesia podía ser asesinado, podría ser excomulgado sin ningún problema. Entonces este concilio de Constanza fue el que asesina, martiriza a John Hus, sobre todo por haber traducido los escritos de la Biblia, trasladarlos al idioma de la gente y poner el Evangelio al alcance de las masas. Él tuvo muchos seguidores. Él le llamaban los husitas,
De hecho, Martín Lutero se consideró a sí mismo jusita, dijo, sin saberlo todos somos jusitas. Él era un fiel seguidor de John Hus. Hus fue, como ya lo dije en el video pasado, él clavó sus tesis en la Catedral de Praga, también desafiando al debate a los que predicaban mentira. Este hombre fue el que profetizó que 100 años después de su muerte vendría un hombre que sería un águila. Algunos dicen que dijo un cisne, otras partes de la historia dicen que dijo un águila, pero que iba a venir un águila, un cisne que nadie podría tocar. Y él usó esa analogía porque él era conocido como Ganso, John Ganso. Eso significaba su nombre. Entonces Martín Lutero, un año antes de que él clavara sus tesis, que fue lo que lo motivó a clavar sus tesis, bueno, que un año antes una autoridad muy prominente de la Iglesia Católica aquí en Alemania quería extender su poder y necesitaba comprar algunos votos, algún puesto. Entonces pidió un préstamo a los banqueros en Alemania para poder tener el recurso para comprar esto. Era una suma muy grande y le pidió permiso al Papa en Roma, y el Papa le autorizó que vendiera indulgencias para que se hiciera de dinero. Y habían acordado que la mitad de las indulgencias iban a ser para la reconstrucción de la Catedral de San Pedro en el Vaticano, y la otra mitad sería pues para pagar a los banqueros la deuda que había adquirido. Y era mucho convenio, les convenía tanto al Papa como a este hombre, creo que se llamaba Alberto, les convenía a ambos lados que él creciera en este poder. Quería comprar el arzobispado. Básicamente las indulgencias era la remisión de pecados, es decir, tú compras tu indulgencia y tus pecados son remitidos, son borrados. Y incluso creo que hay una película de Lutero donde hay gente en la calle emborrachándose, y cuando alguna autoridad religiosa va a amonestarlos, a exhortarlos, sacan su remisión de pecados, sacan su indulgencia, su documento que les justifica que ya pueden hacerlo porque han comprado el perdón con dinero, y se les dejaba en paz. Entonces en 1516 esto fue no lo que motivó, pero sí lo que detonó. Martín Lutero era un estudioso de la palabra de Dios. Martín Lutero había estudiado los textos también de Erasmo de Holanda, de Rotterdam. Erasmo había traducido la Biblia del griego antiguo a un griego más entendible. Y eso es bien importante, estos pasos que la palabra ha dado. Así como también nosotros podemos ver la Reina Valera, las diferentes revisiones que ha habido 1906 hasta 1990, también la de 1960. Ha habido diferentes revisiones donde el lenguaje va cambiando, y esto permite que la gente entienda mejor el lenguaje. Son actualizadas con un escrutinio muy enfático para no perder el significado original del texto original. Es importante a veces estas actualizaciones en el lenguaje con el fin de poner al alcance de la gente el entendimiento. Hay mucha gente que dice, no, yo solo soy de Reina Valera y no me gusta ninguna otra. Y es válido que cada quien tengamos una prioridad, pero también es importante que la gente entienda lo que lee, como el etíope, este tesorero de la reina Candace, que Felipe le hizo una pregunta clave, le dijo, oye, ¿entiendes lo que lees? Y fue esta brecha entre su lectura y el entendimiento lo que no permitió una conexión, pero una vez que conectó, esto le permitió ser bautizado y ser lleno del Espíritu Santo y poder participar y colaborar ya con el Evangelio, no ser un espectador, sino colaborar. Entonces, me llevó a hablar de las versiones de la Biblia, el hecho de que John Hus puso el Evangelio al alcance de la gente, traduciendo el mensaje para la gente, lo cual también hizo Lutero, lo cual también hizo John Wycliffe. Entonces un valor de la Reforma, un valor importante es el fervor y el deseo de que la gente pueda entender lo que está escrito.
Entonces estábamos hablando de la cadena, John Wycliffe en Inglaterra, John Hus en la región de Bohemia, actualmente Checoslovaquia, Martín Lutero es movido a clavar sus tesis, y estábamos hablando de que la gota que derramó el vaso fue cuando la iglesia institucional empieza a vender indulgencias. Llamo la iglesia institucional, que bueno, en realidad era la iglesia católica, y quiero hacer una acotación aquí. En la actualidad hay un movimiento de renovación carismática en nuestros hermanos católicos y están siendo llenos del Espíritu. Estaba yo caminando en Morelia, en una caminata de oración hace 2-3 años, y en una calle, en la calle donde está la iglesia del Carmen, a lo lejos me llamó la atención escuchar gritos, alegría, fiesta, música. Y cuando voy llegando era la iglesia del Carmen, y afuera había unas personas invitándonos a pasar, a todos los que iban caminando, pasen, y había un gozo muy, muy tangible en ese lugar, una alegría, y se sentía la presencia del Espíritu Santo. Cuando me asomo a la iglesia, estaban en los muros de la iglesia estaban escritos los 7 espíritus de Dios, de los cuales habla, creo que es Isaías 11, y estaban cantando alabanzas de las obras de Dios, y adelante había algo así como unas religiosas, quizá eran consagradas, no eran monjas, pero sí quizá eran consagradas, y estaban tocando la guitarra, estaban cantando, adorando al Señor, y toda la gente se podía ver que estaban realmente en un espíritu de adoración, muchos llorando con sus manos levantadas, y dije, esto es todo menos la iglesia católica que yo conozco. También en Quiroga había un padre. Una vez me metí ahí a la catedral de Quiroga, y había un padre hablando con el poder del Espíritu de Dios y citando solo la Biblia. Hey, my friend, how are you doing? What's the group? Oh, great. Be blessed. Oh, good to see you. Hey, let me give you a hug. That was a good surprise to see you. Me encontré a un amigo de Hernut aquí. Bueno, entonces estaba hablando de que es importante esto. También creo que fue en la iglesia de las Rosas donde alguien me dijo que ha habido milagros, sanidades de cáncer, ha habido alguien ahí sanó de SIDA, me contaron en una reunión de oración que algún padre lleva a cabo. Y también he sabido que estos padres seguido los cambian de lugar por algún motivo, pero bueno. Está habiendo un avivamiento tanto en la iglesia cristiana como en la iglesia católica, y esta acotación lo estaba haciendo porque ahorita estamos hablando de la oposición que en aquel entonces mostró la iglesia católica a que el evangelio se esparciera, que en realidad esa resistencia lo único que hizo es que fertilizó la tierra. Entonces, no porque en el pasado la iglesia católica haya sido responsable de resistir el evangelio, de resistir la palabra de Dios, no por eso significa que ya tiene un estigma, aunque cada vez que escuchamos iglesia católica tenemos que relacionarnos con esto. Para nada, es muy importante esta acotación. Amamos a nuestros hermanos católicos, amamos a todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús y le reconoce su palabra escrita como la máxima autoridad. Ahí estamos totalmente de acuerdo y comulgamos. Con lo que no comulgamos es con poner a otras cosas en el lugar de Dios. Llámese santo, llámese persona, llámese lugar, ahí sí no podemos comulgar en eso, pero cualquier persona que invoca el nombre del Señor, como dice la palabra, será salvo. Y cualquiera que sea el nombre de que la gente se quiera poner cristiano o católico, si tenemos a Cristo Jesús como el centro de salvación y quien Dios envió para salvarnos, eso nos hace un solo cuerpo en Cristo. Entonces estaba hablando de que Lutero fue influenciado también por Erasmo de Rotterdam, quien tradujo la Biblia de un griego antiguo a un griego más entendible. Y el 31 de octubre de 1517, cuando clava su tesis,
lo que lo mueve fue un año antes este préstamo escandaloso que pidió Alberto para comprar el arzobispado de Alemania. Fue la gota que derramó el vaso. Lutero no puede contenerse y Lutero exhibe este gran daño que se le estaba haciendo a la gente en el nombre de la iglesia. Entonces Lutero quiere someter al escrutinio de la Biblia lo que se ha dicho. Quiere decir, ok, ustedes están diciendo esto, pero yo estoy viendo esto en la palabra de Dios. En la Biblia yo estoy viendo algo diferente. Entonces, esto es lo que motiva a hacer sus tesis. Él escribía mucho, tenía el don de ser un maestro, y de hecho aquí está un monumento de Martín Lutero, y más acá está otro monumento de uno de sus colaboradores. Ellos hicieron honor al Salmo 119:46, que dice: delante de los reyes te confesaré y no me avergonzaré. Y fue lo que Martín Lutero a final de cuentas hizo. Entonces Lutero, esta es la gota que derrama el vaso. La venta de indulgencias no fue el motivo, sí fue un motivo principal de debate, porque la venta de indulgencias lo que hacía, más allá de ser un fraude, más allá de estar engañando a la gente, más allá de estarlo usando para ambiciones personales, mucho más allá de esto, estaba transgiversando la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios dice en Romanos 1 que el justo vive por fe. Dice en Romanos 1 que la salvación se obtiene por fe y no por obras, y no la podemos comprar. Entonces Martín Lutero estaba viendo un contraste, estaba viendo, oye, tú estás diciendo que se tiene que pagar el perdón, pero la Biblia no enseña eso. Y ese era el punto medular en el debate que se hizo en Worms. Entonces Martín Lutero decía que un maestro que permanece mudo es peor que un hereje. Decía Martín Lutero que cuando se enseña el error y un maestro permanece callado, dice que esto era peor que un hereje. Y aquí podemos ver grupos de todo tipo, de turistas, de estudiantes, que vienen a escuchar lo que pasó aquí en el pasado. Entonces, después de haber clavado sus tesis, Martín Lutero, básicamente lo que él estaba haciendo, él estaba pues invitando a debatir. Estaba diciendo, ok, ustedes dicen eso, la palabra de Dios dice algo diferente, vamos a debatirlo. Y Martín Lutero tenía muchos seguidores. Dentro de esos seguidores estaba el pueblo, la gente que quizá no era considerada importante, sin mucho favor económico o mucho favor académico, pero también había gente preparada, había condes, había gobernantes que seguían a Lutero, pero estos tenían que esconderse muy bien. Uno de ellos era Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam, que era contemporáneo de Martín Lutero, tenía muchas reservas en querer encontrarse con Martín Lutero, a pesar de que Erasmo de Rotterdam tenía una mentalidad de reformista, si así se puede llamar. No le gustaba la idea de que si lo llegaban a asociar con Martín Lutero, él iba a perder todo el favor. Él tuvo una infancia muy difícil, mucha pobreza, y él lo que le urgía más era salir de la pobreza. Él tenía mucho temor a la pobreza, Erasmo de Rotterdam. Entonces no estaba muy convencido de francamente ser identificado con amigo de Martín Lutero. De hecho, entre ellos llegaron a intercambiar cartas. Erasmo de Rotterdam con Martín Lutero llegaron a intercambiar cartas, pero nunca pudieron conocerse físicamente. Nunca llegaron a tener algún encuentro. Entonces, en 1520, algunos años después de la Reforma, Martín Lutero es convocado a una auditoría. Martín Lutero es convocado para ser juzgado, básicamente para ser juzgado por hereje, sin ponerle algunas otras palabras. Y se le invita a que se retracte, se le invita a que se retracte de todo lo que ha dicho. Y es una historia muy común a lo largo de la Biblia. También podemos ver que esta es una de las principales maneras en las que el enemigo quiere atacar o intimidar, es callar a la gente y prohibir que propaguen las enseñanzas. Fue lo mismo que hicieron con Jesús. No querían que las enseñanzas de Jesús se propagaran,
no querían que Jesús enseñara, y fue lo que hicieron cuando Cristo muere, tratar de frenar al máximo sus enseñanzas. Fue lo que también sucedió con Casiodoro de Reina cuando traduce la Biblia al español, gracias a la inspiración que fue Martín Lutero. También tratan de callarlo, le prohíben que enseñe. Pero bueno, es fácil que me esté desviando con tanta información que hay de toda esta historia, de cómo el evangelio ha permeado en las naciones. Porque esta historia de Martín Lutero, más que ser la historia de Martín Lutero y más que Martín Lutero ser el personaje principal, quien está siendo exaltado es Cristo Jesús, y de quien se trata es la historia de el proceso que el evangelio ha seguido para penetrar y alcanzar a las naciones en la tierra. Entonces, en 1520 Martín Lutero es invitado a ser juzgado, y sigo aquí caminando por las calles de Wittenberg. Es invitado, básicamente te invitamos para que te retractes, te invitamos para que eches atrás todo lo que tú has dicho. Martín Lutero tenía en mente, tenía muy fresca la memoria de que su antecesor hace casi 100 años, John Hus, 100 años, había sido martirizado y había quemado en la hoguera. Entonces Martín Lutero vivía con esa mentalidad. Martín Lutero sabía que un día lo iban a matar. Él sabía que un día la Iglesia Católica iba a terminar con su vida bajo algún pretexto. A pesar de que a John Hus le extendieron un salvoconducto, es decir, le dijeron que iba a entrar en un juicio, que iba a entrar en la corte, pero no se iba a atentar contra su vida. Realmente sí se atentó y terminaron quemándolo en la hoguera. A Martín Lutero nunca le extendieron esta garantía, entonces con mayor razón tenía más motivos para pensar que sería ejecutado. Entonces Martín Lutero tenía fresco este episodio de John Hus, y fue a un gobernante de Sajonia que era Federico, se llamaba, que era como lo fue el conde Zinzendorf en 1700, también fue conde de Sajonia, era como el gobernante de esa región de Sajonia. Federico era protector de Martín Lutero, pero Federico, como era un hombre muy eminente, Federico de Sajonia tenía temor de que lo asociaran con Martín Lutero, por lo que esto podía significar, porque él como gobernante tenía la obligación de someterse a lo que Carlos V se le antojara, a lo que Carlos V se le ofreciera. A Carlos V era el máximo emperador de lo que llamaban el Santo Imperio Romano. Era de una familia muy poderosa, era considerado un gran ejemplo, era de los hombres más grandes de la tierra. Así que cada vez que te comas un Carlos V, ahora recuerda quién fue este hombre. Y aunque el chocolate está bueno, pues nos trae a la memoria la Reforma. Entonces Federico de Sajonia ofrece protección a Martín Lutero y más adelante voy a explicar cómo le ofrece esta protección a Martín Lutero, pero Lutero sabía que todos iban a comparecer delante de Dios. A él, más que importarle que iba a comparecer delante de esas figuras, porque no solo era Carlos V, sino era todo su séquito de nobles, gente de mucho renombre, gente con mucho favor delante de los hombres. Martín Lutero sabía que todos algún momento iban a comparecer delante del Señor, y por eso no dudó en decir que sí a comparecer delante de estas autoridades, y eso es lo que se conoce como la Dieta de Worms. La Dieta de Worms en 1521 básicamente llegan no a un acuerdo, pero eso es lo que le piden a Martín Lutero. Le prohíben, número uno, que todos sus escritos se difundan, es decir, no puede difundir sus escritos. Número dos, nadie puede leer los escritos de Lutero. Número tres, no son en orden, pero es una serie, solo estoy mencionando una serie de ideas de lo que fue la Dieta de Worms. Número tres, era válido el asesinato de Martín Lutero. La Iglesia Católica permitía que cualquiera le hiciera daño y aún lo matara. Estaba totalmente avalado por el Santo Imperio Romano.
a pesar de que sí tenía un edicto de inmunidad, de que finalmente, gracias a Federico, le habían emitido un edicto, de inmunidad. Hace rato dije que no lo tenía, pero sí lo tuvo también. Y por eso él pensaba, si a este John Hus hace 100 años le emitieron un edicto de impunidad y terminaron matándolo, a mí también me lo están extendiendo, no van a cumplir su palabra, es lo que Martín Lutero pensaba. Entonces, otra cosa es que Martín Lutero tenía prohibido predicar. Entonces no se podían difundir sus escritos, nadie podía leer lo que él había escrito, nadie podía poseer lo que Martín Lutero había escrito. Era válido su asesinato, cualquier persona que lo matara iba a ser completamente bajo la ley, válido. Y Martín Lutero tenía prohibido predicar. Y esto no es raro, es fácil predecir cómo obra el enemigo. Esto no fue exclusivo de Martín Lutero. Así lo ha hecho a lo largo del tiempo a los hombres de Dios que han traído el evangelio de manera magra, de manera pura. En algún momento se les pone ese obstáculo de querer callar sus voces. Uno de los hombres que Dios ha usado en la actualidad más fuerte para difundir, esparcir oración en las naciones, también un grupo de pastores hace ya quizá unas 2 décadas le prohibieron que enseñara, y estuvo 3 años tratando de cumplir con esa solicitud que le habían hecho de que no enseñara, porque sus enseñanzas se han esparcido y han provocado oración en miles de lugares. Pero volviendo a nuestra historia de Martín Lutero finalmente, de haberse reunido en Worms, como lo platiqué en el video de cuando estuve en Worms, tiene que viajar aquí a Wittenberg, pero le tienden una emboscada, quieren matarlo, a pesar de que había un edicto de inmunidad, quieren asesinar a Martín Lutero, de tal manera que Federico lo protege a Lutero durante casi un año. Ellos fingen un secuestro, hacen un secuestro, y de esta manera Federico, el gobernante de Sajonia, mata a 2 pájaros de un tiro. Número 1, estaba protegiendo a su amigo, a Lutero, con quien comulgaba en sus ideas. Pero número 2, estaba resguardando su seguridad de que no lo asociaran con Martín Lutero, de que sus autoridades como Carlos V y otros nobles no lo asociaran con Martín Lutero. Este secuestro fingido trajo mucha inestabilidad en Wittenberg, porque aquí había una fuente fuerte de seguidores de Martín Lutero. Entonces no se sabía, se decían muchas cosas, se creía que lo habían asesinado, se creía que lo habían hecho cualquier cosa, pero se dudaba de que Martín Lutero siguiera con vida. Estuvo casi con ese secuestro ficticio durante casi un año, y en ese año Martín Lutero lo aprovechó muy bien, lo usó mucho para estudiar, para escribir, para seguir escribiendo. Le sacó buen provecho. Es una buena idea esto de Martín Lutero, de aprovechar ese como exilio que muchas veces es apuntado de parte de Dios para equiparse más, para prepararse, para estudiar. Y también algo que escribió fue algo sobre los votos monásticos. Martín Lutero estaba bajo votos. Él, cuando ingresó para ser sacerdote, pues también tuvo que declarar sus votos a la Iglesia Católica. Martín Lutero, una de las contribuciones muy fuertes que hizo es que tradujo en 11 semanas el Nuevo Testamento al alemán. Pero esta contribución no solo fue poner a disposición del pueblo que habla alemán, no solo poner a disposición de ellos la Biblia, sino que Martín Lutero también unificó el lenguaje. Tú puedes saber esa historia, incluso aquí varios alemanes la cuentan, cómo el alemán cobró más fuerza y unidad después del Antiguo Testamento, porque lo que hacía Martín Lutero
era que él iba a los mercados para agregar el lenguaje de la gente. Él escribía, pero se metía, aún en ese tiempo de estar pseudo secuestrado, de estar bajo el resguardo en un castillo que no estaba ni en Born ni en Wittenberg, no me acuerdo dónde, pero estaba en un castillo de este Federico, quien lo estaba protegiendo, y se dejó la barba, se puso un nombre diferente y se vestía con una túnica, y no se pudo quedar encerrado. Él escribía, traducía el Antiguo Testamento y se iba a los mercados para escuchar a la gente hablar, para escuchar cómo hablaban y poder pasmar con un lenguaje que la gente entendiera el Nuevo Testamento. Y esto que él hizo trajo mucha unidad en el alemán, y Alemania empezó a hablar un mismo alemán a raíz de eso, sin tantas diferencias. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes, voy a poner este ejemplo para explicar lo que estoy diciendo. En Latinoamérica no es el mismo español el que hablan en Venezuela, en Ecuador, en Puerto Rico, en Cuba, en Argentina. Es diferente español. Imagina que algo así era en Alemania. Había diferente lenguaje, diferente vocabulario. Pero el hecho de que Martín Lutero tradujo el Nuevo Testamento al alemán unificó un mismo alemán, y unificó el lenguaje, y se empezó a hablar un mismo alemán. Y esto que hizo Martín Lutero es algunos que en la actualidad describen como el ciclo de vida de la Biblia. La Biblia tiene un ciclo que es la traducción, la publicación, la distribución, alfabetización, el compromiso y la defensa. Son los 6 pasos del ciclo de vida de la Biblia. En el primer paso, que es la traducción, la manera en la que se traduce la Biblia a los diferentes lenguajes es que hay 3 grupos. Un grupo de traductores que tienen que hablar, son traductores que hablan el idioma al que se va a traducir, pero también son expertos en griego y en hebreo. Este es un grupo. El segundo grupo son grupos nativos, son grupos de la comunidad a la que se va a traducir el idioma. Y número 3, se hace una consulta ciudadana. Por ejemplo, un ejemplo es que hay algunas comunidades en Asia donde no comen pan, donde ahí lo que comen es arroz. Ahí no conocen el pan, obviamente menos la tortilla, menos la chapata, menos nada de eso. Son comunidades remotas. Y en estas comunidades lo único que conocen, y lo que para nosotros es la tortilla, o para lo que en algunos lugares es el pan, para ellos es el arroz, y no comen más que arroz como base, como fuente principal. Entonces a ellos no pueden entender que Jesús es el pan de vida, sino que para ellos Jesús es el arroz de vida. Es algo interesante. Entonces por eso Martín Lutero salía de ese resguardo donde estaba y se metía en los mercados para escuchar cómo hablaba la gente y poder hacer una traducción más acertada, que pudiera ser a la medida para que la gente lo entendiera. Bueno, finalmente Martín Lutero no terminó sus días como él pensaba. Martín Lutero no fue martirizado. El Señor se encargó de cambiar los planes. En el pasado ya otros que le abrieron camino a él, como John Hus, fueron martirizados, y como otros, Girolamo, no me recuerdo el apellido de este italiano. Pero esta es la historia de la Reforma. Y repito, estos son recintos donde hay un legado del Espíritu Santo. Caminar en estas calles, orar en estas calles, tiene algo muy, muy especial. También en México y en otras partes el Evangelio se ha movido de manera poderosa, y es necesario que exploremos y destapemos esos pozos de avivamiento que ha llegado a existir en el pasado. Estos son testimonios del Espíritu Santo, de su mover en el pasado, y esos son testimonios que nos gritan del cielo que ya ha ocurrido.
y que es factible que vuelva a ocurrir en nuestros tiempos. Así que esto nos deja muchísimo que pensar, que el Señor nos equipe para poder comulgar con sus propósitos. Yo creo que el Señor está trayendo nuevamente una reforma a la iglesia, a lo que conocemos como iglesia. Creo que lo que entendemos, definimos y vivimos como iglesia no tiene nada que ver con el texto original, no tiene nada que ver con lo que está escrito en la Biblia. Y el éxito de la iglesia es qué tanto nos parecemos a lo que está escrito. Una de las características de aquellos tiempos en los que hubo fuertes avivamientos en diferentes regiones o en cualquier lugar donde llega a haber avivamientos, una de las características es que la gente vive en comunidades muy estrechas, muy cercanas. La gente se acercan entre ellos, parten el pan juntos. Y es lo que yo he visto en diferentes comunidades en las naciones, comunidades fuertes de oración, viven como un solo cuerpo. Es lo que hacían los moravos. Ellos se llamaban la comunidad del Unitas Fraternum, la unidad de los hermanos. Y creo que mucho de lo que hacemos hoy en día, que creemos que es iglesia, no tiene nada de bíblico. Y el hecho de que no tenga nada de bíblico solo nos distrae y frena la obra del Espíritu Santo. Pero el Señor va a traer una reforma en todo su amor, en toda su misericordia. Él va a ser más sabio que nuestra rebelión y nos va a saber equipar y preparar para lo que viene. Una de las características de la iglesia en Latinoamérica hoy en día es que el mensaje de la iglesia no está capacitando a la gente para los tiempos que vienen, solo la está entreteniendo. La gente lo que hoy en día busca es una distracción, es tanto el estrés que vivimos, es tanto las malas noticias que hay, es tanto la decepción en la que la gente vive, que lo que la gente más quiere es un break, un refrigerio. Es hacer algo una vez a la semana que se desconecte de la realidad y poder tener un poco de respiro. Y esos solo son paliativos que sirven temporalmente, no creo que sean malos, pero tienen su función correcta, y su función correcta es aliviar temporalmente. Y la iglesia, sin darse cuenta, hemos entrado en esa misma corriente y aliviamos temporalmente el malestar, la condición de la gente. La aliviamos 40 minutos a la semana en un servicio, pero no estamos realmente tocando las raíces, ni estamos preparando a la gente para esparcir el evangelio, ni la estamos equipando para enfrentar los días que vamos a vivir más adelante. Entonces, sí creo que viene una reforma. Quizá en otra ocasión será bueno hablar más de por qué la iglesia tiene que ser reformada hoy en día. Se han infiltrado tantas doctrinas. Hacemos cualquier libro, un libro de texto y una guía para el cómo desarrollar la vida de la iglesia, pero el último que tomamos es la palabra de Dios. Y esto nos ha hecho mucho daño y sin darnos cuenta nos hemos apartado muy muy lejos y no nos parecemos ni tantito a lo que está escrito ni a lo que fue la iglesia en el libro de los Hechos. Bueno, pues hay mucho que meditar. Gracias a Dios por la vida de Martín Lutero y de estos hombres que fueron un testimonio vivo de lo que el Señor puede hacer. Que el Señor haga más en estos días, que el Señor toque los corazones de los líderes en la iglesia latinoamericana y podamos exaltar la palabra y saber arraigar a la gente en la palabra, y que cada cristiano viva su sacerdocio, viva una relación íntima con el Señor y no una religión, que es lo que hemos estado viviendo en las últimas décadas en la mayor parte de la nación. Bendiciones.